Hola, mi nombre es Kevin Jiménez y este es el videojuego que hemos desarrollado junto con mi compañero Benjamín Ruiz como proyecto final del curso de Informática 2 del semestre 2025-1. Eh, Era necesario que fuera inspirado en un capítulo clásico de Dragon Ball y nosotros elegimos en el que Goku se enfrenta a Piccolo, ya acercándose al final de la saga, de la serie justamente, el final, y es una batalla uno contra la reencarnación de Piccolo Daimaku. Bueno, nuestro análisis y diseño de la solución partió de que identificamos que podía ser una pelea tipo Street Fighter, que es de esas de las maquinitas y era justamente en 2D, entonces lo teníamos claro. También había mucha facilidad por el personaje tan famoso, había mucha posibilidad de que habían muchísimos sprites. Y le tenemos cierto cariño porque es nuestra infancia. Entonces, nosotros para desarrollar el problema hicimos cuatro clases: habilidad, personaje, game y main menu. El main menu es la más sencillita de todas. Simplemente abre una pantalla, una ventana en la que nos da a elegir si queremos iniciar el juego o pues realmente no hay más elecciones. Puedes iniciar juego o sería darle en la X. Game es prácticamente donde va a estar todos los niveles condensados, todo el juego, toda la parte como tal, nuestro esqueleto. Luego tenemos personaje, que es una clase que encapsula la lógica común entre Goku, que es el jugador, y Piccolo, que es el enemigo. Estos comparten cosas como el movimiento, el control de la vida, el ki, las animaciones. Entonces por eso funciona muy bien. También usamos funciones virtuales, ya que como también sucede que no todos tienen el mismo número de sprites y no tenemos la misma lógica implementada para todos, así era muy fácil sobreescribir funciones, pero ya les hablará de eso mi compañero. Y habilidad actúa como una clase abstracta para todos los ataques del juego, tanto como Kamehameha, Blast B, Gravity Blast, Kick y Rayo. Necesitamos implementar también tres físicas mínimo. Entonces ya les muestro. Bueno, uno de los movimientos, aunque justamente este es el del segundo nivel, es que los ataques de Goku van en forma de espiral. Ya pronto se los mostraré en acción. Bueno, este es uno de los niveles, este es uno de los ataques. Otro de los ataques es el del atractor de Lorentz, que si bien este no se va a ver igual porque modifique un poco las físicas, se entiende que el funcionamiento es bastante caótico. Se ve mucho mejor en 3D, pero ya que tenemos la dificultad, bueno, la limitación de que nuestro juego es en 2D, es lo mejor que podemos tener. Es muy interesante porque un pequeño cambio mínimo en uno de los parámetros y cambia absolutamente el cómo se va a comportar el resto del juego. Entonces, y también tenemos como última de nuestras físicas el movimiento gravitatorio, que se vería así, como si en todo momento persiguiera a Goku, aunque nuestro juego no es tan veloz como para que pase eso. Bueno, ahora, nuestro juego, ahora les voy a mostrar cómo funciona el juego. Esta es nuestra pantalla inicial, nuestro main menú. Este es el juego Key Fighter Z. Iniciamos juego. Estamos en la pantalla inicial. Los jugadores entran. Con F11 podemos hacer la pantalla más grande. Ahí es el ataque de la gravedad. A donde estemos nos va a seguir. Con la K podemos recargar Ki, que es la energía necesaria para poder hacer ataques. Él por defecto la tiene infinita, pero nosotros sí debemos recargarla. Con la J mandamos un Kamehameha, que es este ataque directo, pero muy fuerte. Y con la L mandamos el atractor de Lorentz. Con la L. Ahí lo destruimos. Cambia la pantalla, cambia el nivel. Piccolo se vuelve gigante, Goku pierde la camiseta, cambia el vestuario. Y no solo cambia el vestuario, sino que también cambian los ataques que tiene.
Ahora es una espiral. Ahora vamos a derrotarlo. Y listo. Bueno, empezando por nuestra clase Game, que básicamente es la que hereda de QMain Window, la que nos permite poder manejar la ventana y demás cuestiones. Para poder jugar, definimos a Piccolo y a Goku como los personajes principales. Los, los constructores, el constructor y el destructor, naturalmente. Las principales variables referentes a la escena, la vista y demás se definieron como públicas, al igual que las funciones para procesar las entradas de tecla y demás. Estas de evento y teclas, las tres heredan, ¿cierto? Las tres tienen override de funciones virtuales que vienen de QMain Window. Y está la función salto direccional, que es una función que sirve para Goku, para poder controlar su posición. Tenemos los slots públicos, ¿cierto? Que usamos para actualizar las barras de vida y para actualizar la barra de ki, que los necesitamos como slots porque, porque dependen de que reciba daño el personaje, ¿cierto? Al el personaje recibir daño, tienen que actuar estas cosas. Listo. En los slots privados tenemos actualizar movimiento y Piccolo actualizar movimiento, que simplemente son las funciones que llama un timer para, para que a lo largo de la escena, a lo largo del desarrollo del juego, ambos personajes se muevan. Ahorita los podremos ver un poco más. Listo. Entre los privados, obviamente están todas las cosas que no tienen razón para accederse desde afuera, teniendo el UI, teniendo varias variables para manejar distintos factores pequeños, puntuales dentro del código, muchas banderas. Bueno, este no tiene tantas banderas. Bueno, sí tiene varias banderas. Tenemos todas estas banderas que lo que hacen es remarcar si están presionados los botones o en caso de Piccolo, que lo mueve la computadora, dar la orden, ¿cierto? Estas banderas se vuelven verdaderas para que el resto del código sepa qué es lo que debe hacer en cada punto. Los timers. Y bueno, creo que en general estas son las cosas más importantes que podemos resaltar acá. En nuestro personaje.h podemos ver que hereda de QObject y de QGraphicsPixMapItem. Porque nos sirven ambas, ¿cierto? Ambas nos aportan cosas importantes para nuestro personaje, tanto para el movimiento como para la parte gráfica y demás. Listo. Entonces tenemos funciones declaradas de forma virtual, muchas. Acá hay un error, estas no son puras, ¿cierto? Al final se cambió eso y se nos quedó el comentario. Más que todo funciones para el movimiento del personaje, que todos los personajes van a poder hacerlo, recibir daño, atacar, y para el manejo de los sprites, morir, cosas sencillas, generales, que necesitan todos los personajes. Por eso se definieron como virtual, porque igual lo harán distinto cada personaje. Entonces, luego veremos cómo se cambian, se redefinen en los personajes. Acá hay varias funciones. Bueno, acá tenemos un override, ¿cierto? De una función propia de Qt para poder manejar el pincel y la pintada a nuestro gusto. Hay varias funciones para control sencillo de variables, de lógica, de banderas, ¿cierto? Para establecer, básicamente estos de establecer son setters. Ahí tenemos varios setters, getters. Y sí, en general, yo creo que no hay mucho que detallar en otras funciones. Tenemos funciones definidas directamente acá para ahorrar, pues, para no colapsar tampoco el .cpp, ya que solo es un return con los getters. Y en las protegidas tenemos todas las cosas que queremos que sean privadas en cada personaje, ¿cierto?
muchas más banderas, demasiadas variables de velocidad para las físicas, de tiempo, de cosas de ese estilo. Por último están los slots. Algunos funcionan con timers, algunos funcionan con colisiones. Y sí, ya, creo que en general. Bueno, entrando en la parte de Piccolo, tenemos primero crear de personaje, ¿cierto? Va a usar la mayoría de las cosas que están en personaje. Algunas tal vez no las use, pero por visiones que tuvimos a lo largo del proyecto y quedaron ahí, o visiones en cuanto a que a futuro, si quisiéramos continuar el proyecto, podríamos implementarlas también en Piccolo. Continuando. Eh, Piccolo maneja una fase, ¿cierto? Para poder pasar de un nivel a otro. Esto lo manejamos con estas variables. Acá tenemos todos los overrides. Bueno, hay por todos lados, pero hay un montón de overrides de funciones que queremos que Piccolo haga distinto a lo básico, a lo normal, ¿cierto? A lo que el personaje define por sí, distinto a Goku. Estos son más banderas, más getters, setters, ¿cierto? Más que todo, cosas que queremos, obviamente, como está en public, cosas que en general queremos acceder a ellas desde fuera. Tenemos redefinidas las funciones de cambiar sprite, para poder usar los sprites de Piccolo y poder usar los sprites de una fase y la otra. Que a diferencia de Goku, luego veremos a Goku, son radicalmente distintos. Ya voy. Listo. Tenemos las habilidades, ¿cierto? Estas son funciones que se usan para el manejo de las habilidades de los ataques. Tanto rayo como kick como blast. Que luego las veremos. Pues luego veremos. Ahora, actualizar los slots. Son slots normales, acá hay un override. Son cada uno para cada una de sus habilidades. Y en privates las cosas que solo queremos que él acceda, ¿cierto? O que si alguien accede desde afuera necesite llamar un setter, un getter, perdón. Bueno, transform sirve porque como Piccolo está ubicado al otro lado del mapa necesitamos hacerle mirror, ¿cierto? Como un espejo. Bueno, entrando en Goku, podemos ver que es muy similar a Piccolo, ¿cierto? Sobreescribe más o menos las mismas funciones, pero, por ejemplo, tiene ciertas diferencias. Lo primero es que maneja el ki de una manera distinta. Piccolo tiene mana infinito, no tendría sentido que se le acabara como el poder, mientras que este sí lo tiene manejable. Maneja sus propias habilidades y tiene unas cuantas funciones más, porque con Goku tuvimos más enredos con los sprites y demás cuestiones. Entonces sí. ¿Qué más podemos resaltar? Estas funciones de ataque cuerpo a cuerpo y de teletransportación al final no las implementamos. Bueno, ellas están implementadas, pero no funcionan, no tienen colisiones en el juego. Como decía anteriormente, en visión futura, en ideas que tuvimos a lo largo del desarrollo, pero que tuvieron que quedar atrás por cuestiones de tiempo más que todo. Listo. Los slots lo mismo, uno por habilidad, uno para la carga de ki y el override de animación de entrada. Además de eso, los privados, ¿cierto? En los privados tenemos más o menos lo mismo que en el otro parcero. Realmente no cambia mucho, o sea, maneja cosas distintas porque tiene ataques distintos, porque usa cosas distintas, pero la estructura es la misma. La idea de hablar con las habilidades, la lógica es similar a la manejada en los personajes. Funciones virtuales, iniciar, actualizar, detener, que los usan todas. Y funciones, bueno, que los usan todos, pero pueden usarlos distintos. Y funciones que sí usan todos y que no tienen pierde, más que todos los getters, ¿cierto? Getters y setters, porque estos establecer son puros setters, pero con otro nombre. Bueno, hay un par de métodos virtuales traídos del QGraphics Item, ¿cierto? Que son el de Paint y el de Bounding Rect, que cada habilidad puede pintarse muy distinto, ¿cierto? La idea, o sea, y maneja un rect muy distinto. Entonces por eso las redefinimos acá como virtuales para que pueda luego heredar cada habilidad y modificarlas.
En los protegidos no tenemos nada privado porque no tiene sentido que una clase que manejamos como abstracta tenga métodos o atributos privados. Listo. Acá, similar. Banderas, valores de velocidad utilizados para las físicas, de daño para calcular luego en el personaje y demás. Señales de colisión y habilidad. Continuando con las habilidades, mostraré una de las habilidades. Todas tienen implementaciones similares, solo que manejan físicas diferentes, más que todo es eso. La más sencilla es la de Kick, que son golpes que pega Piccolo en su segunda etapa, podrá verse en el juego. Y como no maneja ninguna física, ni siquiera el más mínimo movimiento, como el rayo o el Kamehameha, no tiene pierde realmente. Es como esto, pero más sencillo. Bueno, en general, heredamos sobre override, no sé cómo se diga en español, le hacemos override a las funciones que declaramos virtuales anteriormente en habilidad, incluyendo las traídas desde el QGraphics System, para así, ya en privados, poder, primero, declarar variables para los sprites, ¿cierto? Para facilitar, para un acceso más sencillo desde, sin tener que estar escribiendo rutas dentro del código todo el rato. Y particular que tiene la actualización en las físicas, ¿cierto? Esa actualización en las físicas la manejamos desde aquí, que también se trae desde habilidad, ¿cierto? Para entrar un poco más en detalle, visitemos esto. Destruir y detener, actualizar físicas, eso era lo que quería ver. Por acá tenemos varias funciones, actualizar y actualizar físicas. Entre ambas se tiene en cuenta todo el proceso de las físicas, más que todo en actualizar. En actualizar se toman las nuevas posiciones, las nuevas velocidades y demás cuestiones. Para si ya en actualizar físicas, simplemente es más que todo aplicar, ¿cierto?